Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live. Gracias de nuevo por cada una de las personas que me están escribiendo, que me están diciendo que les ha ayudado muchísimo estos conversatorios. Algunas personas dicen que en cada conversatorio están anotando como las estrategias que yo voy dando y que las están aplicando y que les está yendo muy bien. Gracias por participar de este proyecto o de este propósito de seguir como con estas estrategias para el mejoramiento continuo de la convivencia entre las personas con el trastorno borderline y TLP y las personas que conviven con ellos. Les agradezco muchísimo cada uno de los comentarios que me están enviando. Bueno, vamos a dar paso a este nuevo conversatorio que lo titulamos La delgada línea entre el alivio y el abismo. Esto es como la continuación de lo que estábamos hablando hace 8 días, entre lo aparentemente normal y lo aparentemente anormal. Entonces, ¿qué tiene que ver esa línea delgada entre el alivio y el abismo? Mucho. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos eventos muy adversos con las personas con este trastorno, y son momentos de desbordamiento emocional y que generalmente hay una disfunción total que puede durar entre unas horas o días o hasta semanas. Esto, y que muchas veces las personas que están a su alrededor no entienden cómo abordarlos, cómo hablarles, cómo decirles. Y ahí estamos que decimos están en un abismo, no sabemos cómo hacer para que ellos salgan de allí, no sabemos qué hacer, cómo hablarles, cómo acercarnos, qué decirles, o si puede recibir un abrazo, o si no puede recibir un abrazo, porque muchas veces hasta la presencia de uno les estorba. Esta semana con uno de los pacientes, de los familiares de un paciente, con una persona con trastorno límite de personalidad, me decía que no sabía cómo hacer para acercársele, porque si le abrazaba, la rechazaba. Mientras que el padre decía, ella se me acerca y simplemente me pide. Es exactamente, cuando están en estas crisis, es cuando ellos piden, no cuando yo creo que es lo mejor para ellos. Es difícil, créanme que es difícil sin una preparación, entender el mundo que viven estas personas con trastorno límite de personalidad. Uno las ve como desubicadas, como que el mundo es al revés, como que el mundo de ellos es un mundo totalmente trastocado, diferente, hasta desorganizado, dice uno, ¿verdad? Pero no, es así, es como ellos están viviendo y pensando y sintiendo, y son sus imágenes las que tienen continuamente en su mente. Entonces, ¿qué estamos observando? Que allí hay una angustia que si uno se queda en silencio, simplemente observando, o ser o simplemente un gran observador, se da cuenta que es una angustia que es muy dura y que uno experimenta, y no es mi angustia, pero uno logra experimentar que es desesperante, es una angustia desesperante, es una angustia que uno no sabe qué hacer ni cómo abordarla. Pero, ¿qué pasa? Que si yo soy una gran observadora, simplemente sé que estoy haciendo un acompañamiento desde sus angustias, desde su ideación suicida, desde sus síntomas disociativos, desde las autolesiones que ellos se hacen, de que uno debe de tener la calma. Es necesario que las personas que están a su lado tengan y mantengan una calma, que pueda
apoyarlos, que se sientan apoyados, pero no juzgados. Ojo, apoyarlos, más no juzgados. No mostrar como el enfado, no mostrar como el malestar que me produce ellos, el que no me acepte, el que a veces utilice palabras tan duras y tan fuertes o tan gruesas para dirigirse a uno, sabiendo que está ahí para ayudarlo, sabiendo que está ahí es para ofrecerle un acompañamiento, pero esas palabras, por favor, no las crucen. Si las piensan, no las crucen, porque ellos están viviendo de verdad un caos en ese momento en su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? Siempre me preguntan qué hay que hacer, cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Estar ahí, sin decir nada, sin decir nada. Solamente saber que su presencia es como ese alivio desde el silencio. Es como estar en esa compasión y en esa empatía, sentir su dolor, no sentir que voy a aparentar que estoy aquí pues y que me importa su dolor, que me importa lo que está sintiendo, a ver si de pronto se calma y me deja tranquila. No, ellos leen muy bien, esa intencionalidad de ellos son perfectamente, lo saben leer muy bien. Entonces, por favor, centrarse en lo que están viendo, centrarse en el aquí y en el ahora, evitar temas que o eventos pasados o en ese mismo evento hacerle alguna recriminación, hacerle un juicio de valor o hablarle de experiencias. Esto es lo mismo, vas a volver a lo mismo, esto es lo que pasó la semana pasada, esto fue lo que pasó el mes pasado. No, por favor, estar en el aquí y en el ahora, estar en el presente. Aquí y ahora es estar en el presente. Es necesario que estén en este presente para que puedan ayudarlos, para que puedan sentir esa compasión y que ellos se sientan acompañados, más no juzgados. Y que ellos puedan expresar su dolor y que uno a veces o se asusta o también entra casi en esa angustia de ellos y hasta se le puede salir hasta las lágrimas, pero no olvidarse que es que estoy haciéndole un acompañamiento a mi ser querido, a mi ser amado, y que lo estoy haciendo desde el amor incondicional, lo estoy haciendo desde la compasión, sin el juicio, y sintiendo lo que está sintiendo en el aquí, en el ahora, en este presente, sin mirar el pasado o sin mirar un futuro. Es que si tú vieras, es que sí, a lo mejor, si los hubieras, fueran solución, yo creo que todos estaríamos muy bien. Entonces, por favor, respetarle ese sentimiento, esa forma como ellos expresan el sentimiento. Si los expresan con los gritos, permitir que sean los gritos. Y si los gritos son casi ahogados, casi que no pueden ni respirar, respetar esa expresión de ese sentimiento que ellos están teniendo, porque es real, es lo que ellos están sintiendo de verdad, verdad. Entonces, ese respeto es importante. Además, no minimizar sus crisis, ni tampoco minimizar su experiencia por la que ellos pasaron y que para usted puede ser muy simple, para mí puede ser muy simple, pero para ellos no, entiendan, no. Para ellos no, porque ellos vivieron un trauma en la infancia. Y ellos eran muy niños cuando sucedió esto. No tenían la experiencia para darle solución ante el evento que les tocó vivir. No, ellos lo vieron como niños y sin experiencia. Entonces no minimicemos, por favor, no minimicemos lo que ellos están sintiendo. Por favor, sientan esa empatía, esa compasión de verdad, verdad, una preocupación como genuina, que ellos lo sienten, crean que ellos lo saben leer y lo saben sentir cuando uno lo hace de alma a alma. Entonces, no hacer juicios, no hacer juicios. Otra de las cosas que es muy importante, es demasiadamente importante, es
o sea, no caer en el por qué lo haces, el por qué lo estás haciendo, el por qué lo repites, el por qué del por qué del por qué. Por favor, no. Además, como ellos conectan sus palabras, como ellos conectan su lenguaje, es diferente a lo que nosotros como adultos podemos nosotros leernos entre nosotros que no tenemos este trastorno. Ellos lo conectan como los niños. Y créanme que cuando ellos están en estas crisis emocionales podemos saber en qué momento fue que o en qué etapa se le produjo ese trauma. Y podemos casi hasta poder leer qué fue lo que pasó o qué vivieron, qué vivieron ellos en ese momento, porque su actitud, su comportamiento es infantil, es infantil. Es que una mujer, un hombre tan grande, tan adulto, y con esas cosas como si fuera un niño, sí, respete, solamente lean, por favor, lean. Busquen la forma de cómo leer su dolor y la forma como lo expresa. Es como cuando uno está con un niño, que el niño tiene un dolor, una crisis, y uno le pregunta hasta que logra como conectar qué es lo que quiere decir. Exactamente, es eso. No, es que tú me controlas. Cuando ellos están en un estado de abandono, de miedo al abandono, y que ellos quieren asegurarse de que para donde vayan, con quien estén, no sea una amenaza para ellos, para sí mismos, ellos van, revisan, o sea, van y hacen como una requisa y revisan que todo esté para ellos, para las personas con trastorno límite de personalidad, no haya ninguna amenaza para sí mismos. Pero cuando utilizamos el lenguaje adulto, y es que no me controles, es que tú me tienes amarrado, es que tú me tienes, me quieres casi secuestrar, esas palabras ellos no los entienden, y por eso aumenta más y más y más, y puede aumentar más la crisis, su crisis. Entonces, si no saben comunicarse en ese momento, preferible que estén en silencio y quédense quietecitos, mejor, no contesten nada, quédense quietos, no contesten, porque entonces en la medida en que yo les dé respuesta desde lo que yo creo y como yo lo creo, ellos no lo van a entender, no lo van a entender. Y cada vez va a aumentar más la angustia de la persona borderline, va a crear más ansiedad, van a crear más ataques de pánico. Pero si es que yo lo entiendo, usted lo entiende, si es verdad, pero vuelvo y le repito, usted ha sufrido o sufrió algún evento en su infancia donde se sintió se sintió abandonado o abusado o violado o no. Entonces usted no puede decir esto. Es partir del otro, partan de la persona que está en crisis. Si es que en realidad desean ayudarlos, si es en realidad los aman, partan de ellos. O sea, porque esta es la única forma que vamos a avanzar. Vamos a poder avanzar, vamos a poder, que ellos cada vez salgan de esa etapa en que se encuentra cuando tienen amenazas, cuando tienen miedo, cuando se sienten abandonados. Ellos van saliendo, créanme que van saliendo, pero necesitamos un lenguaje adecuado, muy adecuado, para que podamos comunicar con ellos. Ni modo, es la única forma que podemos hacerlo. Que es que me parece absurdo yo tener que hablarle de esa forma, sabiendo que sea una muchacha adulta o un muchacho adulto. No importa, por favor, no hagamos juicios, solamente hágalo. Ensáyalo pues siquiera una vecesita, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos están en esta crisis? ¿Ya? Que es que
el medicamento, que es que la terapeuta, sí, o el terapeuta, sí. Es importante que haya ese acompañamiento entre, si es necesario, la parte psiquiátrica por el medicamento o la parte psicológica, pero es que he caminado y no he encontrado un buen terapeuta que pueda, que le enseñe y que lo controle o que se controle. También es verdad, pero también me le pregunto, pues también les he preguntado a ellos, por favor, ¿y ustedes también han caminado y han buscado psicólogo para que les enseñen técnicas terapéuticas para que pueda tener una comunicación asertiva con la persona que tiene borderline? No, es que lo tienen que buscar ellos. No, es que nosotros, así no tengamos ese trastorno, hacemos parte de ellos. Esta semana también recibí y dijo que por favor, es que mi pareja no quiere escucharme ni hacerse cargo de mi trastorno. No, momentico, tampoco. Es que uno les colabora, nos ayudamos, porque poseemos un problema. Primero que todo, poseemos un problema. Y si poseemos un problema, busquemos la solución. Pero ambos, tanto la persona borderline como la persona que está conmigo, que no es borderline, que no es TLP. Pero el que yo tenga TLP va a ser la excusa para que el otro trabaje por mí. No, tampoco. Tampoco es esto. Es que son tantos las personas que están conviviendo con la persona borderline, como la persona borderline debe de estar en el tratamiento psicológico. Es que he caminado y no he encontrado. Pues siga. Cuando uno no encuentra un par de zapatos que se acomode a mi pie, uno camina y va entre un almacén a otro, entre un almacén a otro, entre una distribuidora a otra, hasta que consigue el zapato que me quede perfecto y me orme perfecto a mi pie. Es exactamente, los profesionales hay que hacer exactamente lo mismo. Pero no nos quedemos manicruzados y quejándonos. Y nos quejamos y manicruzados y quejándonos. No. Es una responsabilidad de ambos, por favor. Pero igual, cuando estén en esta crisis, por favor, solamente estén silenciosos. Es que grita, es que me ofende, es que me dice, es que me amenaza. Sí, eso sí es verdad. Sí, pero no se queden en las palabras que dicen ellos, ni en la forma como dicen ellos. Simplemente miren el dolor, el miedo, el pánico y la angustia por las que está pasando. Solamente quédense en esos sentimientos. En los sentimientos de angustia, de miedo, de pánico, de ansiedad, de tristeza. Quédense ahí. Por favor, no les alce la voz en esos momentos de crisis. Mejor, hablen lo más bajito y en silencio. Que ellos, todo lo que tiene que ver como con gritos, o que el tono de voz se suba, o que la mirada es una mirada amenazante, ellos lo leen. Y ellos inmediatamente reaccionan ante esa mirada o ante ese tono o timbre de voz. Entonces, por favor, seamos mejor más silenciosos y más observadores. Ahora bien, ¿cuál podría ser entonces el alivio? ¿Qué podríamos decir nosotros que podemos decir, vamos a vivir, vamos a respirar un ambiente chévere, un ambiente sano, un ambiente normal? Entonces, ¿cuál sería el reto? El reto de manejar sus crisis, manejar estas crisis, manejar las crisis. Pero es que es de ambos. El reto de la persona TLP, aprender a manejar sus propias crisis. Pero las personas que conviven también es el reto de aprender a conocer sus crisis. Eso sería la línea del alivio, ese alivio que nos vamos a proporcionar tanto las personas que convivimos, que no tenemos borderline, como las personas que tienen este trauma. Ahí es donde está el alivio. Ahí es donde está la autonomía y la participación
en la resolución de sus propias crisis, pero también en la resolución de ayudarles a que ellos aprendan a ser conscientes de que hay que conectar esa amígdala al prefrontal para que pueda tener el control voluntario de sus emociones. Entonces, ¿qué hace que la vida no valga la pena? ¿O qué hace que la vida sí valga la pena? Esa es otra línea delgada. Esa es otra línea muy delgada. ¿Qué hace que la vida no valga la pena? El estar en una continua crisis y continua crisis y crisis de angustia, de miedo, de pánico, de desolación, de vacío en el estómago, de abandono. Ahí no vale la pena. Pero también hay que llegar y ubicarnos en el otro polo. ¿Vale la pena? Sí. Cuando ya yo maneje mis propios retos como persona borderline para la resolución de mis propias crisis, para manejar estas crisis, pero consciente. Vuelvo y le repito, los medicamentos que hay son medicamentos paliativos, son medicamentos para, por unas cuantas horas, bajar la ansiedad, bajar la angustia, y hay una estabilidad. Pero la responsabilidad consciente es de hacerse las terapias, la terapia psicológica con técnicas terapéuticas para aprender a manejar las crisis. Tener la autonomía y la resolución de poder mejorar cada vez mis crisis, el autocontrol voluntario de las emociones. Esa es la responsabilidad de las personas con trastorno límite de personalidad. La autonomía, el control voluntario de las emociones, el control voluntario de manejar cada crisis, cada cambio, cada situación impredecible que aparece. Cada vez que mi pareja no está a mi lado. Esa es la responsabilidad de las personas borderline. Y las personas que conviven con ellas es aprender el lenguaje de ellos, aprender esas percepciones y esos sentimientos que tienen las personas con TLP. Esa también es la responsabilidad. Si se logran ser ambas, tanto responsable el uno como responsable la otra persona, ambas van a poder manejar y ayudar para que las crisis cada vez sean menos fuertes y más conscientes, menos fuertes y más conscientes. Es la única forma de poder llegar a que la vida sí vale la pena. ¿Por qué? Porque van a lograr las personas borderline tener un sentido de vida, y ese sentido de vida viene con la identidad. Tener un proyecto de vida, o sea, saber que puedo ver, soñar, tener una perspectiva, tener un sueño que se haga realidad, pero no desde la fantasía y el no hacer nada como la gran mayoría de las personas borderline, que sueñan y cuando y mañana y dentro de un año y no hacen nada, no se atreven a. ¿Por qué? Porque les está haciendo falta la psicoterapia con técnicas terapéuticas. Y esta muchacha que no hace nada, este muchacho que está acá, porque les hace señora, mamá, papá, novio, esposa, esposo, les hace falta que entren dentro de esas técnicas para que lo apoyen y sepan cuál es el lenguaje que debe utilizar para que la persona borderline entienda que necesita que ellos mismos se hagan cargo de su situación. Es exactamente eso. Esta es la única forma, no hay otra. Vuelvo y les digo, todavía no existe la pastillita que ayude a que ese trauma que hubo en la infancia se borre. No hay.
No hay una pastillita para que me borre el pasado amargo, duro, angustiante. No lo hay. Es a través de la psicoterapia. No hay más. Entonces, es muy importante que tomen conciencia. Por favor, tomen conciencia de ello. Eli, pasemos a las preguntas, por favor, porque ya estamos acá como cogidos del tiempo. Listo para las preguntas. Ok. Bueno, a las personas que nos están escuchando, si tienen nuestro WhatsApp, se pueden comunicar por allí con sus dudas e inquietudes o por el DM. Por acá nos dicen... Lo que pasa es que yo no entiendo por qué aquí se está pegando tanto. Bueno, buenas tardes, doctora, y a todos. ¿Cómo se puede dar correctamente el acompañamiento durante hospitalización tras herirse si tiene una sombra que ayuda a no herirse más, pero ella no la quiere y hasta consigue otra? ¿Se debe cambiar la sombra o no? Para cuando ellos hablan de la sombra, o esta persona habla de la sombra, ¿qué es la sombra? Ok, para que nos conteste. Para que por favor nos dé una respuesta de ello, para decirle cómo ayudar cuando la persona ya se ha hecho autolesiones o está en clínica por intento de suicidio. ¿Mito o realidad? ¿Que la edad de 19 años es crítica en una persona con TLP? Yo les digo que para cada persona con que haya pasado un trauma en la infancia, es indistintamente cuando detone ese estado emocional. Se puede detonar en la infancia, se puede detonar en la adolescencia, se puede detonar entre los 18 y 19, o sea, creo que estamos hablando de que hay un cambio entre ya el muchacho joven al adulto, pero también se puede detonar entre los 35 y 50 y más años. O sea, de que no te podría dar un porcentaje real, no te lo podría dar, porque es en cualquier momento en que se detone. Ok. ¿Podría llegar a tener una relación normal con mi novio borderline? Tiene mucha ira y rabia, que sale sin motivos y celos también. Vuelve a hacerme la pregunta. ¿Podría llegar a tener una relación normal? Ay, por favor. Mírame, cuando tú preguntas que si podrías tener una relación normal, es exactamente lo que les estaba hablando ahora. Cuando yo no tengo este trastorno, yo vivo mi vida a través de un crecimiento y de mis experiencias de ese crecimiento, y también dentro de mi proyecto de vida, mi estilo de vida, mi parte profesional. Yo la llevo y la desarrollo y no tengo dificultades. Yo no puedo, como yo no tengo un trauma, exigirle que si yo puedo vivir normal una persona que tiene una ira, una rabia. La pregunta es, ¿está él en terapia? ¿O usted va a estar en terapia para conocer qué es y qué tiene él en su universo, en su mundo? Y cómo ayudarlo a que él, si no está en unas terapias, pues que esté en las terapias. La terapia de crecimiento emocional, de su propio control emocional, para que él sane la ira, sane la rabia por algo que sucedió en su infancia, que puede acordarse o no se puede acordar. Ok, por acá le respondió la persona, doctora. Ajá. Me imagino que es sobre la sombra. Acá, acompañante permanente es un auxiliar de enfermería. Entonces la pregunta es, ¿sí puede volverme a hacer la pregunta, que ya sé que es la sombra? Ok. Vamos a retomar por acá. Por favor. Ok. Buenas tardes, doctora, y a todos. ¿Cómo se puede dar correctamente
acompañamiento durante hospitalización tras herirse si tiene una sombra que ayuda a no herirse más, pero ella no la quiere y hasta consigue otra. ¿Se debe cambiar la sombra o no? Bueno, primero que todo vuelvo y les digo, la persona que esté como acompañante o la persona que conviva con esta persona borderline, primero que todo debe de tener mucha compasión, mucha tolerancia, no tomarse nada personal, no ser contestatarios a la reacción que tenga esta persona borderline. Si esta persona no se conecta con ella, creo que no hay forma, es como un niño. Cuando el niño es muy querido con ciertas personas, pero rechaza a otras, es exactamente lo mismo. Si ella rechaza a la persona que está acompañándole y que le está haciendo el acompañamiento para su recuperación, es importante que se conecte con ella. Es importante que tenga esa compasión para que la otra persona, la persona con borderline, tenga una mejor recuperación y que avance cada día en esa recuperación. Es importante la compasión y la empatía. Por aquí nos dicen preguntas. 1. ¿Existen niveles de TLP? 2. ¿Sabe amar una persona con TLP? Sí, hay varios niveles de TLP, hay 3, hay uno que es el silencioso, que es totalmente silencioso, no tiene contacto con nadie, no quiere tener ninguna interacción social. El otro que es muy jocoso, alegre, que uno dice qué personaje tan genial, pero que de la noche a la mañana se puede desorganizar emocionalmente, y la otra persona que es totalmente agresiva, rabiosa, impulsiva, ¿cierto? Que no tiene control de sus emociones. Y la segunda pregunta es, ¿sabe amar una persona con TLP? muy buena pregunta, muy buena pregunta. La persona con TLP, si no ha recibido tratamiento psicológico, lo que hace es apegarse y a empezar a tener miedos, pánicos al abandono y a maltratar psicológicamente a la persona que dice amar. Ellos, la forma de amar de la gran mayoría, es un amor muy infantil, o sea, es de ver la persona y empezar a hacerse un universo, ni siquiera es el mundo, un universo con esta persona, y empezar a perseguir, empezar a darle lo mejor, darle las mejores atenciones para que cuando ya sea conquistada la persona que tiene borderline empiece el cambio, y ese cambio opuesto de ser muy tierno a ser no detallista, de ser una persona de hablar, ser muy amable, a herir a la otra persona. Pero les digo, no es porque quieran, no, es que ellos no tienen otra forma, no se ha brindado la oportunidad de ese autocontrol voluntario de las emociones para vivirlo, para vivir el encuentro de pareja de una forma diferente al miedo, al pánico. ¿Cómo se aprende el lenguaje de los TLP? ¿Observándolos o usted los enseña? Yo les enseño a aprender a leer desde la observación, desde aprender a mirar, porque ellos son predecibles. Ellos hoy te pueden amar y al día siguiente o a los días estar en otro estado emocional contrario, totalmente contrario al que estuvo días antes o horas antes. Pero si eso sucede es porque ellos se sienten amenazados ante una palabra
ante un gesto y ellos inmediatamente están alertas. Claro que sí, les enseño a conectarse con ellos, a que ellos aprendan un nuevo lenguaje, porque hay que enseñarles un nuevo lenguaje, el lenguaje del control voluntario de sus emociones, de aprender a socializar, aprender a no sentirse amenazados. Claro que sí. Yo siento que mi hija se pone como un erizo. No hay por dónde echarle mano. ¿Qué edad tiene su hija? Por favor. Cuando me vayan a hacer una pregunta, sean mucho más específicos, porque todo también depende de la edad, ¿cierto? Si es hombre, mujer, si ha tenido terapia psicológica, si nunca ha tenido terapia psicológica. Ok, quedamos pendientes con la respuesta de esta persona. Según su opinión, TLP narcisista sale mejor. Bueno, es que el trastorno límite de personalidad tiene convergen otros trastornos, ¿cierto? Y uno de los trastornos es el narcisista, pero una cosa es tener solamente el trastorno narcisista, otra cosa es tener trastorno límite de personalidad y ser narcisista. La persona que es narcisista es porque dependiendo del trauma que le tocó afrontar el niño o la niña, ellos van buscando una forma de cómo asegurarse de que nunca más les vuelvan a hacer daño. Entonces, claro, ellos se vuelven de una forma tan prepotentes y ellos mismos se van retroalimentando su grandeza, que de ahí sale el narcisismo, pero eso es debido al trauma que sufrió en la infancia y la forma como el niño o la niña le dio resolución a ese dolor emocional o a esa situación, por la falta de experiencia, cómo abordaría el niño eso o la niña. Uno puede hablar con el TLP de esa línea en la que se encuentran. ¿Ellos lo entenderán? No entendí la pregunta, vuélveme la preguntas. Uno puede hablar con el TLP de esa línea en la que se encuentran. ¿Ellos lo entenderán? Voy a mirar a ver si creo entender la pregunta. Cuando la persona que tiene el trastorno del límite de personalidad y se siente en estado de indefensión, porque es volver otra vez al estado de la infancia en el momento en que se le genera el trauma, entonces está en un estado de indefensión. Entonces para ello es necesario no igualársele, no tener un lenguaje como con otra persona, como si estuviera hablando con otra persona que no sufrió ningún trastorno, sino hablarle según el lenguaje que esta persona entienda, y dependiendo también de la edad en que fue el trauma, cómo hablarles, y vuelvo y les digo, sin gritar, sin alzar la voz, sin el tonito de voz, tener una voz, ojalá una voz muy pareja, para que esta persona entienda y no se sienta cada vez más y más invalidado. Entonces, cuando se sienten más y más invalidados, ellos empiezan a sacar su ira, su rabia, su indefensión, su pánico, todo. El problema es el dolor inevitable que uno como padre siente al ver las marcas de sus autolesiones. Eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo parar? Como mamá o como papá, no sé si a ustedes les ha pasado hacerse esta pregunta, para que mi hija o mi hijo no se haga más estas autolesiones. ¿Cómo leer en qué momento es que él o ella utiliza esta autolesión? ¿Cuál es la crisis por la que está pasando mi hija o mi hijo
para tener esta autolesión o este intento de suicidio. Ok. Amar demasiado también es una forma de hacerse daño. Pero la pregunta, ¿lo está haciendo una persona borderline o lo está haciendo una persona que no tiene trastorno límite de personalidad? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad son unos niños o niñas. Cuando ven a alguien que les encanta, que les gusta, desbordan toda esa energía. Hágase de cuenta como si fuera un tanque de gasolina en el carro. El carro llega en el tanque de gasolina del carro y lo llena full. Y uno dice, esta gasolina me puede dar para 3 días, porque yo camino de tal a tal y me puede durar 3 días. Las personas borderline lo que hacen es que no dura 3 días, dura 3 horas o 3 segundos. Entonces todo lo va desbordando. Y sobre todo porque ellos van haciendo una historia, llamémoslo así, una historia con la persona, y cuando va haciendo la historia con la persona, uno dice, se la está creyendo, ¿cierto? Ahí es donde habla uno de irrealidades o de disociación. Y lo cierto del caso es que cuando ve a esa persona y esa persona le permite que se acerque y tiene una charla, una aceptación de charla, ellos inmediatamente lo que están haciendo es ir más allá y haciendo una estructura de convivencia. Ahí es donde está la idealización o la irrealidad, para uno saber leer. Por eso dicen, es que ellos son encantadores mientras están en la conquista. Ya lo conquistaron a uno y lo bajaron a uno con una palabra, lo bajaron a uno con una expresión, le dieron un knockout emocional que lo dejó uno paralizado, que yo no sé de dónde sacó. Eso es exactamente, esa es la forma como ellos entienden el amor, la forma como ellos entienden entregar el amor, ser honestos, ser reales, decir la verdad, ¿ya? Pero todo desde ciertas irrealidades o ciertas manejo de imágenes o mental, que donde ellos van construyendo una historia donde no encaja con la realidad. Cuando uno los invalida es que se ponen a la defensiva, ¿verdad? Y veo que todo lo que se les dice lo toman así, como si fuese ofensa. Sí, eso es real. Eso es real. Entonces ellos inmediatamente se sienten amenazados y claro, ellos se vuelven, como dice la señora, un erizo. Exactamente es eso. Por eso hay que saberles comunicar, hay que saberles hablar, enseñarles a que para poderse socializar hay un lenguaje y avanzar psicológicamente de esa edad de que sucedió el trauma a la edad cronológica actual, para que ellos puedan entender y puedan socializarse y no enojarse por cualquier cosa. Uno dice, pero si yo dije solamente si se enojó, ay no, qué pereza esta persona. No es eso, sino que ellos no lo entienden porque ellos todavía tienen su parte psicológica se le fracturó la identidad a muy temprana edad y no es un engranaje normal de crecimiento entre la edad cronológica y la edad psicológica. Doctora, además de estos conversatorios, ¿existe algún grupo de apoyo, ojalá virtual? ¿Cómo? Además de estos conversatorios, ¿existe algún grupo de apoyo, ojalá virtual? No, para eso estamos con el Facebook Live. El Facebook Live es ese apoyo virtual donde estamos brindándonos, donde estamos comunicándonos, compartiéndonos, viéndonos que no somos las únicas personas que tenemos familia borderline, sino que también esto nos cobija a otras personas más y que nos damos cuenta que no soy la única que tengo un problema, sino que hay más personas como yo que tienen el mismo problema. Entonces, el apoyo son estos Facebook Live.
estos conversatorios en Facebook Live. Ok. Doctora, ¿es muy difícil comprender el lenguaje borderline? Cuando uno está entrenado para ello, sí, es difícil, les cuento que sí. Sí, para yo poderlo aprender, yo tuve que hacer muchos meses de silencio, demasiado silencio, sin hacer juicio interior, de estar en vacío, hacer mucha meditación. La meditación sí que nos sirve a tener la mente en vacío para poder escuchar, para poder sentir y para poder percibir el dolor del otro. Ok, quería preguntar, ¿qué sucede cuando hay una crisis de parte? Esto es un mensaje por WhatsApp que también nos pueden llegar por allí y escribirnos las personas que tienen el WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando hay una crisis de parte de una persona con TLP y un OTP? Está pasando un difícil momento en su vida. Además, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando por enojo deciden andar más fuerte en el auto, por ejemplo? Muchas gracias. A ver. O sea, me estás hablando de dos trastornos. El trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. Lo que yo quiero saber es si el trastorno bipolar es genético, ¿ok? O simplemente por cambios de humor, que a veces por cliché uno dice, ay, no, es que es bipolar, ¿ya? Y el trastorno límite de personalidad, sí. Una de las características es andar a grandes velocidades y lo más tenaz es andar a la defensiva, o sea, es como si quisiera arrollar a Raimundo y todo el mundo que esté pasando por su lado. Sí, pero eso tiene que ver con la ira descontrolada. Para eso es necesario que esta persona tenga terapias psicológicas con técnicas terapéuticas para poder ir transformando la ira en otra emoción más productiva para fortalecer ciertas habilidades, ¿sí? que pueden mejorar y ser mucho más productivo. Ok. ¿Cómo se sabe que ya han sanado? He logrado entender su lenguaje. Hay que entender el estado emocional para poder hablar con ellos. ¿Cómo se sabe que ya han sanado? He logrado entender su lenguaje. Hay que entender el estado emocional para poder hablar con ellos. Bueno, una de las cosas que yo sé que la persona con trastorno límite de personalidad está mejorando es cuando yo ya he recibido las técnicas terapéuticas, donde ya tengo un lenguaje universal, donde yo ya sé que cuando yo utilizo una palabra, yo sé que no va a estar a la ofensiva ni a la defensiva, sino que va a haber una apertura de su amígdala con el prefrontal y él o ella está aprendiendo. O sea, cuando yo hago estas técnicas terapéuticas es porque yo voy a aplicarlas. Las voy a aplicar. ¿En quién? En la convivencia con ellos. Ok. Mi novio necesita esto, conocer gente que tiene parejas TLP, porque a veces siento que se siente solo con esto. Yo soy TLP y aunque llevo terapia y estoy estable, se lleva mucha carga. Entonces, lo que logro entender es que ella tiene TLP, pero el novio no tiene TLP. Pero el novio no quiere como entender o involucrarse y conocer un poco más sobre el trastorno. ¿Es eso? ¿Me das una respuesta, por favor? Si es eso lo que yo entendí. Vivir grandes emociones, bailar durísimo, andar en carro fuerte y demás. Sí. Ellos viven la vida como si fuera el último instante de su vida. O sea, desbordan como niños.
Los niños le ponen una risa, una felicidad y lo quieren ya y quieren comerse el postre ya y 3 y 4 veces, cuatro postres al mismo tiempo, montar en bicicleta, jugar a los carritos, todo al mismo tiempo. Es exactamente eso. Bueno, creo que Es estamos que aquí hay una pregunta que dice, ¿Cuál? ¿cómo se puede ir esa angustia si te han abusado? Perdonar, no sé qué quiso decir. Perdonar, no sé. Ah, a ver, ¿qué pasa? Para que se te vaya esa angustia, para poder avanzar, es necesario las psicoterapias con técnicas terapéuticas, porque ¿qué pasa en el momento del abuso? En el momento del abuso, o sea, se queda fijo esa experiencia y cada vez que se siente amenazada o amenazado, uno retorna inconscientemente al momento de ese abuso y ahí es donde mi vida o la vida del otro se hace un vallú. Entonces, para eso son las terapias, para que avance, ya no, o sea, ya no existe, ya no es una realidad el abuso, ya lo que queda es el sentimiento. Hay que trabajar sobre el sentimiento para que avancen psicológicamente, vivan sin ese dolor emocional, sin ese recuerdo que es constante y punzante, sino que aprenden a soltarlo y a vivir el eterno presente, el hoy. Por acá le respondieron. Sí. La chica de ahorita, yo tengo TLP y él no, pero cuando tengo ciertas crisis o cosas así, él también lo sufre. Supongo que él también debería llevar terapia, ¿no es así? Sí, claro, para que él pueda leer tus episodios y que te ayude en esos episodios a que tengas el control voluntario de ese evento y puedas avanzar y no estar en ese retroceso, avance, retroceda. O sea, de que sí, es necesario que él lea y aprenda y tenga técnicas terapéuticas para que te pueda colaborar y ayudar. Bueno, la última pregunta que ya está. ¿Ya? Bueno, listo. Ok. Bueno, les agradezco muchísimo las personas que asistieron hoy. Preguntas las pueden hacer por el interno y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo conversatorio. Les agradezco el que hayan estado acá. Muchos éxitos.